Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcela Álvarez, soy actriz y hago acompañamiento a actores para ayudarlos a llegar al acento neutro del español latinoamericano. Pues bien, hemos llegado hoy a nuestra cuarta cápsula y el tema central de nuestra cápsula de hoy es la entonación. Voy a hacer entonces este cambio de acento para que sigamos entrenando la escucha. ¿Qué es la entonación? Vamos a definir primero, antes que nada, qué es la entonación. Y es el conjunto de todos los tonos, de todas las sílabas que nos podemos encontrar en cualquier oración, en cualquier frase, en cualquier enunciado, en cualquier discurso, ¿no? ¿De qué depende la entonación? La entonación depende de la frecuencia de la vibración laríngea, ¿no? En otras palabras, de la variación tonal de cada individuo. ¿Y por qué hablo de cada individuo? Porque todas las personas tenemos diferentes tonos, diferente valor de la voz y también estamos dotados pues dentro de ese valor de la voz pues hay diferentes escalas y esas escalas son diferentes tonos que son los que nos aportan características específicas cuando estamos expresándonos, cuando estamos hablando, cuando estamos compartiendo un discurso, un tema, cuando estamos expresándonos a través de la voz, ¿no? Y por supuesto, estas características también las podemos utilizar entendiendo todos estos temas y jugando con ellos de manera consciente para dotar de características específicas a los personajes que queremos crear. En este caso, partiendo del acento neutro latinoamericano. También es importante que estas características, estas variaciones del tono de cada individuo, pues también nos dan información de estas personas, ¿no? Nos pueden decir de dónde vienen, geográficamente más o menos, dar un índice, una indicación más o menos de dónde vienen. Nos pueden hablar de la edad del interlocutor, de la intensidad del mensaje que quiere dar, ¿no? Nos pueden hablar también del género de la persona que está hablando. Es decir, el tono, las variaciones del tono de la voz de cada individuo nos aportan muchísima información y valiosísima para poder, pues, expresar y entender lo que el interlocutor nos está queriendo expresar al mismo tiempo. Pues bien, dentro de la entonación entonces tenemos cosas que tenemos que tener muy presentes, como lo es el grupo fónico, ¿no? Son información importante. Y el grupo fónico es esa unidad de sentido mínima que hay entre dos pausas. Por ejemplo, una frase pequeña, corta. Los pájaros cruzan el cielo. Los pájaros cruzan el cielo. Entonces, antes de comenzar la frase hubo una pausa y al finalizar la frase hubo otra pausa. Entre esas dos pausas estuvo la frase y esa frase, una frase corta, que era una unidad de sentido mínima. Esa pequeña frase nos cuenta algo y nos la cuenta con lo mínimo, ¿no? Con las palabras mínimas y tiene una claridad. Los pájaros cruzan el cielo. Punto. ¿Estamos? Muy bien. Dentro de los grupos fónicos hay que tener esto muy claro porque los grupos fónicos son los que nos ayudan a definir las melodías con las que hablamos, esas melodías o entonación que identifican y que dotan de carácter, de personalidad al individuo o a los personajes que queremos crear. Entonces, dentro del grupo fónico hay que tener en cuenta el tonema. El tonema es esa parte final del grupo fónico que tiene una variación tonal. Y esa parte final, esa variación tonal puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Cuando va hacia abajo, cuando viene el grupo fónico en esto y baja esa variación tonal, esa parte final del grupo fónico, a esa manera de entonación le llamamos cadencia y nos sirve para cerrar, para terminar, para poner un punto final o un punto y seguido, para terminar una idea, para concretar algo, para dejar sentado algo que a lo mejor más adelante se va a desarrollar, pero se deja sentado, se plantea algo o se cierra, ¿no?
Y luego también ese tonema, cuando va hacia arriba, genera una anticadencia, ¿no? Va el grupo fónico así y al acercarse al tonema, que es la parte final del grupo fónico, hace una pequeña o a lo mejor una gran elevación del tono, dependiendo de cada individuo y dependiendo de lo que queramos, de la característica de la que queramos dotar al personaje que estaremos haciendo. Entonces, y esta manera de entonar se llama anticadencia, y esto nos invita a decir, hay algo que continúa. Hacemos un ejercicio de entonación que viene hasta aquí y que continúa. Luego hay otro ejercicio de entonación que continúa desarrollando esa anticadencia. Es decir, hay algo que levanta esa anticadencia, la retoma desde aquí y la lleva hacia otro lugar. Entonces estas son las dos principales. Hay otras partes que deberíamos tener en cuenta, pero creo que con estas dos principales podemos trabajar tranquilamente. ¿Cómo podemos hacer una anticadencia? Bien, pues tenemos entonces la frase principal, que la anterior que estábamos trabajando es: los pájaros cruzan el cielo, mientras los peces en el río están. Entonces, los pájaros cruzan el cielo mientras los peces en el río están. Comenzamos la frase entonces con una anticadencia y luego seguimos la frase con una cadencia que nos ayuda a cerrar la idea, ¿no? Este es el ejercicio básico. Entonces comenzamos: los pájaros cruzan el cielo mientras los peces en el río están. ¿Qué es importante? No exagerar la entonación, simplemente entender, hacer el ejercicio de hacer la pronunciación y entender, escuchar y decir, aquí irá una anticadencia o una cadencia. ¿Por qué es importante tener esto definido? Porque luego en los párrafos de los textos que vamos a tener o en las oraciones, vamos a tratar de hacer el ejercicio de por cada texto pequeño, por cada párrafo, por cada gran texto, vamos a hacer el ejercicio de marcar cada grupo fónico con su respectiva cadencia o anticadencia. Y esto nos va a dar un sentido de entonación. Y ese sentido de entonación nos va a dar el sentido de lo que se quiere decir, de lo que se quiere expresar, de lo que se quiere intensificar o lo que se quiere matizar. Básicamente para esto nos ayudan tener definido dentro de los grupos fónicos cuándo y qué pertenece a una cadencia o una anticadencia. Esto nos ayuda a trabajar muchísimo la entonación. Entonces, mi invitación en este momento es que tomen un párrafo de cualquier texto. Ojalá, lo ideal sería que fuera de autores latinoamericanos para que puedan también empezar a empaparse de la narrativa, de la forma narrativa que hay dentro de la cosmovisión latinoamericana, del español, por supuesto, porque esto nos ayuda también a entender maneras de expresión, frases, y usos del idioma que corresponden a un posicionamiento geográfico y que, bueno, se utilizan de una manera diferente quizás al español utilizado en la península ibérica. Entonces, por eso los invito. Yo aquí tengo un libro que me gustaría recomendarles. Más que un libro, es un autor. Es aquí, ahí lo ven. Es Jorge Ibargüengoitia. Es un autor mexicano y este libro, pues vaya, tiene mucho sazón y tiene muchos matices dentro de lo que puede ser la cultura mexicana. Entonces nos da unas ideas de narrativa bastante interesantes, nos da un fraseo bastante interesante que es muy diferente a la construcción de las frases que se puede utilizar en textos a lo mejor de otro origen, del español geográficamente situado en otro lugar. Y entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a leer los primeros renglones hasta el primer punto de la parte de la contracarátula para darles una idea de cómo tienen ustedes que hacer el ejercicio con el párrafo que escojan ustedes en su casa. Bien, comienza. Acompañada de 3 hombres, una mujer llega a un pueblo en busca del panadero para cobrar venganza. Bien, he dicho entonces, acompañada de 3 hombres,
coma. Aquí hay la primera pausa y es una pausa de sentido por una puntuación dada por el autor, por la persona que ha escrito la contracarátula, ¿no? Y entonces esa pausa de sentido nos está marcando ya un primer grupo fónico. Y ese grupo fónico nos está contando, haciendo un planteamiento inicial, acompañada de 3 hombres. ¿Eso qué sería? Muy bien, ya los veo pensando. Eso sería acompañada de 3 hombres, sería una cadencia. Porque en el punto, en la coma, en el signo de puntuación nos está marcando una pausa. Y esa pausa de ese inicio nos está planteando algo importantísimo. Es acompañada de 3 hombres. Una mujer llega a un pueblo en busca del panadero. Ahí va una anticadencia. Hasta el panadero, ahí se corta y va la anticadencia, que sube un poco. Y la recoge, la levanta una cadencia más para cerrar la frase. Para cobrar venganza. Para cobrar venganza. Baja, desciende. Estamos hablando de una cadencia de nuevo, entonces es acompañada de 3 hombres, una mujer llega a un pueblo en busca del panadero para cobrar venganza. ¿Cómo sería si lo contrastamos con la pronunciación y la melodía de lo que se podría usar en el acento neutro de la península ibérica? Sería acompañada de 3 hombres, una mujer llega a un pueblo en busca del panadero para cobrar venganza. Si nos damos cuenta, la articulación, el posicionamiento, la colocación de la lengua, de los dientes y la entonación son todas las características que estamos tratando de hacer conscientes y de trabajar, y por medio de este contraste, de este ejercicio, nos podemos dar cuenta cómo funcionan los 2 acentos diferentes y entender a qué es lo que tenemos que hacer por medio de todos esos ejercicios que les he puesto en todas estas cápsulas anteriores, incluso en esta, para poder llegar al acento neutro del latinoamericano, de español latinoamericano que estamos buscando. Vamos a repetir el ejercicio entonces, leyéndolo. Recuerden que es importante la posición también, apoyarnos en nuestro diafragma y el posicionamiento de nuestra espalda derechita para poder tener una mejor pronunciación, una mejor manera de la emisión del sonido. Vamos de nuevo, entonces es acompañada de 3 hombres, una mujer llega a un pueblo en busca del panadero para cobrar venganza. Y entonces el ejercicio es este. Los quiero invitar a que tomemos párrafos de textos que nos interesen, tomemos fragmentos de textos y empecemos con un lápiz o un plumón de algún color, podamos comenzar a jugar, a demarcar estos grupos fónicos teniendo en cuenta la cadencia y la anticadencia. Y entonces hacer el ejercicio de empezar a hacer la pronunciación, de empezar a leerlos de corrido, por supuesto teniendo en cuenta todos los signos de puntuación y practicando la entonación que les estoy proponiendo, para así empezar a encontrar ese sentido en la entonación, ya no solamente en la articulación, en la colocación de los fonemas, sino también en la entonación. Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, estamos combinando muchísimos elementos muy útiles para lograr el acento que estamos buscando. Pues bien, así que ya les dejo esta tarea. Es una tarea muy sencilla, pero sí requiere tiempo y dedicación. Como les digo en las cápsulas anteriores, les insisto en que vuelvan a hacer estos ejercicios, vuelvan a ver esta cápsula, vuelvan a pasarla y vuelvan a repasar. Y cada vez que tengan alguna duda, vuelvan a poner esta cápsula y la vuelvan a intentar escuchar y hacer todos los ejercicios para entenderla de una mejor manera. Y recuerden ir buscando textos, de preferencia pues latinoamericanos, para ubicarnos geográficamente allí, en la manera en cómo se expresa y la narrativa de allí, el fraseo que tenemos en este lugar, y entonces comenzar a introducirnos en este mundo, en este idioma, en este lenguaje, en esta riqueza diferente, y en esto pues por supuesto practicando todos estos ejercicios que les he compartido hasta este momento. Bien, hasta aquí la cápsula de hoy. Es una cápsula
corta, sencilla, con mucha información y que, pues bueno, requiere mucha disciplina y muchas ganas de seguir practicando. Estoy contando con que hagan su tarea, ¿eh? Pues bien, hasta aquí llegamos en esta cápsula y los espero en una próxima cápsula. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí.